En este momento se van a llevar a cabo algunos ejercicios de todos los temas de la mayor parte de los temas que hemos visto hasta este punto. Entonces, yo quiero calcular el efecto transitorio para una red como esta. Yo sé, yo sé que para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, es decir, antes de la conmutación, cuando yo cambio este interruptor de la posición 1 a la posición 2, yo tendría una red eléctrica formada por una fuente de voltaje, un resistor de 4 ohms, un resistor de 8 ohms, un resistor de 6 ohms, un resistor de 3 ohms y un capacitor de 4 microfaradios. Como en el estado permanente el capacitor se comporta como un circuito abierto, la caída de voltaje que existe entre las terminales del capacitor, que será mi condición inicial para el estado transitorio, sería igual a la caída de voltaje que existe en el resistor de 6 ohms. Recuerden que como el capacitor es un circuito abierto para el estado permanente, aquí no pasa corriente y aquí no pasa corriente. Por lo tanto, los puntos de medición se pasan acá y acá, que sería, como les estoy comentando, la caída de voltaje en el resistor de 6 ohms. De tal forma que por medio de la regla del divisor de voltaje voy a calcularla. Sería la impedancia del resistor de 6 ohms por 12 volts, que es el voltaje que alimenta el circuito, entre la impedancia total del arreglo en serie del resistor de 4 ohms, del resistor de 6 ohms y el resistor de 3 ohms, que es 13. Y eso me daría un voltaje inicial de, déjenlo calculo, sería 6 por 12, 72, 72 entre 13, de 5.53 volts. Muy bien. Ese es el voltaje inicial en el capacitor. Ahora, ¿qué pasa cuando yo conmuto mi circuito? Es decir, paso de esta posición a esta posición por medio de la cual en el circuito dejan de estar conectada esta parte y solamente tomaríamos en cuenta el capacitor que está conectado en serie con el resistor de 8 ohms. Entonces yo tengo un circuito RC en el estado transitorio y yo sé que para ese caso, cuando el capacitor se encuentra energizado con una diferencia potencial o voltaje V subíndice 0, la corriente será igual a V subíndice 0 entre la resistencia del arreglo, que aquí es 8, la V subíndice 0 ya la calculamos, es 5.53, entonces tendríamos 5.53 entre 8 por el número natural E, y a la menos 1 entre R, en este caso 1 entre 8 y 1 entre la capacitancia, que es 1 entre 4 por 10 a la menos 6 faradios. Y esto me da una definición para la corriente igual a 0.69 por el número natural E a la menos 31.250 por T. Muy bien. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer miren, aquí está la explicación de lo que ya hicimos en la teoría. Tenemos entonces el circuito RC. Esta expresión estaría sumando las caídas de voltaje en el circuito RC. Aquí estamos repitiendo el proceso que ya vimos en los videotutoriales y luego se aplica la derivada para convertir esto en una ecuación diferencial. Después se sustituye la derivada con respecto al tiempo por el operador D, para finalmente obtener el valor del operador D y saber la forma de la solución. Es lo que se hizo, un repaso de lo que ya vimos en los videotutoriales y lo que se aplicó para resolver este problema. Voy con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, yo tengo para el estado permanente que existe antes de que conmute la red, es decir, antes de que pase el interruptor de la posición 1 a la posición 2, tendría una red eléctrica formada por la fuente de voltaje de 9 volts, el resistor de 8 ohms, el resistor de 7 ohms, el resistor de 6 ohms y una bobina de 4 milihenries. Como yo sé que para el estado permanente, que existe antes del estado transitorio, es decir, antes de conmutar mi red eléctrica, la bobina se comporta como un cortocircuito. De tal manera que la condición inicial en la bobina, cuando estudiemos o analicemos el estado transitorio, va a ser igual a la corriente que circule a través de este resistor de ¿quién? De 6 ohms. Entonces yo voy a calcular la corriente que circula por mi circuito equivalente, que para el estado trans, que ya he dicho de qué está conformado, cómo está conformado para el estado permanente que existe antes de la conmutación. Y entonces tendría
un resistor de 7 ohms conectado en paralelo, porque sabemos que en el estado permanente la bobina se comporta como un cortocircuito, entonces el resistor de 7 ohms estaría conectado en paralelo con el resistor de 6 ohms. Voy a obtener la caída de voltaje equivalente entre ellos, que sería 7 por 6, 42, 42 entre 13, y esto me da 3.23, que se va a sumar a 8 más 8 y me da 11.23 ohms. Entonces tendríamos 9 volts entre 11.23 ohms y esto sería 0.8 amperes. Es la corriente que fluye por este resistor y que se distribuye entre estos dos resistores. Yo voy a investigar la corriente que circula por este resistor, entonces utilizo la regla del divisor de corriente, ¿y qué me dice la regla del divisor de corriente? Que me dice que la corriente que circula por el resistor de 6 ohms sería igual a la admitancia del resistor de 6 ohms, que aquí es un sexto, por la corriente que circula a través de él. Nosotros ya calculamos que es 0.8, entonces calculo un sexto por 0.8. Sí, un sexto por 0.8, entonces tendría... me da 0.133 y ese 0.133 lo tengo que dividir entre la admitancia del arreglo en paralelo de resistores. Muy bien. Como yo sé que la impedancia del arreglo en serie de resistores me da 3.23, me da 3.23, yo conozco que la admitancia del arreglo en paralelo de resistores sería el inverso de la impedancia en paralelo de estos resistores. Es decir, el inverso de 3.23 es 1 entre 3.23 es 0.309. Bien. Entonces yo voy a dividir lo que me dio la admitancia del resistor por la corriente que circula a través de él entre la admitancia total del arreglo en paralelo del resistor de 7 ohms y el resistor de 6 ohms, que sería 0.133 entre 0.309, y eso me da, a ver con la calculadora, 0.133 entre 0.309, y esto me da 0.43. Por lo tanto, yo tendría una corriente inicial tal como está apuntada aquí, de 0.4304. Hace 3 años me dio 0.437. Hay una diferencia entre 0.4304 y 0.4307 de 66 10 milésimas. No, son 66, a ver, 60... 660 micras. Eso es muy poco, entonces puedo considerar los dos resultados igual de válidos, con lo cual ya sé la corriente inicial en la bobina. Y como yo, gracias a la teoría que hemos visto, miren, la estoy repitiendo la teoría que ya vimos en los anteriores videotutoriales para determinar la expresión que nosotros vamos a utilizar. Démosle un pequeño repaso a lo que ya hemos visto. Entonces, sí. Antes de pasar a eso, yo les tengo que decir cómo queda mi circuito para el estado transitorio. Cuando yo conmuto mi red, es decir, paso el interruptor de la posición 1 a la posición 2, toda esta parte del circuito quedaría incomunicada. Bueno, quedaría, desconectada. Y nada más estarían conectados la bobina y el resistor en una conexión que podríamos considerar en serie. Es decir, estarían conectadas de esta manera. Recuerden que para el estado transitorio, una bobina con condición inicial, es decir, que existe una corriente I0 que acabamos de calcular para este ejercicio en particular, que se comporta la bobina como es una fuente corriente de valor I0 conectada en serie con el resistor, y entonces diríamos caída de voltaje del resistor es resistencia por la corriente que lo atraviesa, más la caída de voltaje de la bobina, que aquí tendríamos la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, igual a 0. Sustituimos la derivada por el operador de y factorizamos la corriente de tal manera que yo puedo igualar la ecuación homogénea y despejar D. De tal forma que yo sé que aquí el operador D es igual a menos la resistencia R entre la inductancia L. Y llegamos a la misma expresión. Llegamos a la misma expresión que ya habíamos analizado en la teoría. Y dirán, pero el I0 ¿de dónde salió? Recuerden ustedes que cuando nosotros vimos la teoría,
Sabemos que como una bobina almacena energía en forma de corriente, la corriente que existe instantes antes, en el momento e instantes después de la conmutación es la misma, es decir, I0. Y esa sería la corriente que depende de 0, I0, que es la que ocupa esta posición, la de aquí. Muy bien. Entonces, como ya le di un pequeño repaso a cómo obtuvimos esta expresión, la utilizamos directamente con nuestro valor que acabamos de obtener, 0.4304 o 0.437, vendría siendo lo mismo. Vendría siendo lo mismo por el número natural e a la menos r. Aquí r vale, ¿cuánto vale para el ejercicio número 2? R vale 9 entre la inductancia, que sería 9 entre 4 por 10 a la menos 3. Eso nos va a dar un número elevado. A la menos, entonces 4 entre... ¿Cuánto fue? Bueno, la resistencia R, ya se me olvidó el valor, la resistencia R que vale... ¿vale cuánto? 9 entre 4 por 10 a la menos 3. Eso nos da un valor de 2250 por T y ya habríamos determinado la corriente en ese elemento. Vamos con otro ejercicio. Yo tengo esta red eléctrica, la red eléctrica del ejercicio 3. Y entonces para el estado permanente, mira, esta red eléctrica es muy parecida al ejercicio anterior. Sí, es casi igual, a ver, casi igual a ver, 8, 7, creo que es lo mismo, a ver, el mismo. Creo que lo único que varía es el 8, 7, lo único que varía con respecto al ejemplo anterior es... el valor creo es 8, déjenme ver, 8, 7, 6. 8, 7, 6. 8, 7, 6. Y, sí, y en la otro resistor tenemos 9. La configuración es la misma, lo único que ha cambiado es que el valor de la bobina aquí son 8 milihenries. Y, ya, aquí está el otro detalle. Ahora no tenemos una fuente de voltaje, tenemos una fuente de ¿quién? Una fuente de corriente. Es decir, nos han simplificado el proceso, porque ya nos estarían dando la corriente que circula por este resistor y que se distribuye por el resistor de 7 ohms y el resistor de 6 ohms, de tal forma que yo puedo aplicar directamente la regla del divisor de corriente, que es entonces la corriente que circula por este resistor. Pero antes tengo que hacer el análisis del estado transitorio antes de mi conmutación. Entonces, antes de conmutar el circuito, es decir, de pasar de la posición 1 a la posición número 2, yo tendría una red eléctrica formada por la fuente de corriente, por la bobina de 8 ohms, por la bobina de 7 ohms, por la bobina de 6 ohms, y conectada en serie por el resistor de 6 ohms conectado en serie con la bobina de 8 milihenries. Como yo tengo una fuente de corriente, puedo aplicar, como ya les había comentado, directamente la regla del divisor de corriente, la cual es igual, la cual me diría que la corriente que circula por este resistor es igual a la admitancia del resistor por la corriente que circula a través de los dos resistores, que sabemos que es la de 9, entre la admitancia del arreglo en paralelo de resistores, que sería la suma de los inversos de las impedancias, tal como se muestra en esta posición, y nos daría una corriente inicial en la bobina, que es su condición inicial para el estado transitorio, de 4.983 amperes. Entonces, ahora ¿qué pasa una vez que conmuto la red? Pues toda esta parte de la red deja de estar conectada al circuito, que nos interesa deducir su comportamiento, y tendríamos conectada la bobina de 8 milihenries con el resistor de 9 ohms. De tal manera que como yo sé que la condición inicial en la bobina es I0 y ya he calculado la expresión, tanto aquí di un repaso como en el video tutorial correspondiente, yo sé que la corriente en este circuito está dada por la expresión I subíndice 0, que en este caso fueron 4.983 amperes por E a la menos R entre L. En este caso sería 9 entre 8 por 10 a la menos 3. Y eso me da 1125 por T. Y aquí está, y esa sería la solución del problema. Ahora voy con otro problema. Aquí fue el 3, ¿verdad? Voy con el 4. Vamos con el problema 4. Aquí tenemos. Ahora, esto está aún más sencillo. ¿Saben por qué? Porque esta es la respuesta forzada. Y recuerden que la manera en la cual nosotros llegamos a las expresiones de la respuesta forzada es difícil en comparación a la respuesta libre. Pero una vez que tenemos las expresiones de la respuesta forzada, es más fácil de resolver
queda la respuesta libre. Y es justo lo que estamos haciendo aquí, porque estamos haciendo ejercicio, la parte sencilla. Miren, hasta aquí tenemos el repaso. Entonces démosle un breve repaso a la respuesta forzada cuando tenemos un circuito RC. Tenemos que la caída de voltaje en el resistor está dada por la expresión R por I de T. Sabemos que la caída de voltaje en el capacitor está dada por la expresión, el inverso de la capacitancia, por la integral que va de 0 a T, porque ese es mi periodo bajo de estudio, de 0 a T, por la corriente con respecto al tiempo, por la diferencial del tiempo, y esto es igual por segunda ley de Kirchhoff a la subida de voltaje de mi fuente. Entonces yo le aplico una derivada a la expresión para que esto pase a ser una ecuación diferencial de primer orden. E igual a 0 para poder definir posteriormente la expresión homogénea. Recuerden, como yo ya no tengo mi ecuación diferencial completa porque omití escribir la función de la fuente de alimentación, que en este caso debería estar a la cual se le debería aplicar una derivada con respecto al tiempo, porque es lo que hicimos para transformar esta ecuación íntegro diferencial en una ecuación diferencial. Yo lo que voy a obtener como solución de esta ecuación diferencial, que no es que le falta este término, sería la función de peso ponderada. Entonces, siguiendo los cálculos matemáticos y el procedimiento que ya se ha visto en los videotutoriales, se obtiene el valor del operador D, que nosotros sabemos que va en esta posición, en el exponente, para la función de peso ponderada. Nosotros sabemos que la función de peso ponderada será igual, para una ecuación diferencial de primer orden, sería igual a 1 entre el coeficiente constante que acompaña a la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial original, que sería R en este caso. Entonces 1 entre R, y ya tendríamos la función de peso ponderada para este ejercicio. ¿Qué tipo de fuente nos están manejando para este ejercicio? Es una fuente de valor constante, es decir, que a partir del tiempo t igual a 0 está suministrando un valor constante. Y esto corresponde al comportamiento de ¿quién? Al comportamiento de un escalón unitario. Un escalón unitario que representaría la función que nos daría el comportamiento de la fuente de alimentación. ¿Y qué le pasó a esa función? Cuando nosotros convertimos esta ecuación íntegro diferencial a una ecuación diferencial, le aplicamos una derivada con respecto al tiempo. ¿Y qué le pasa a la función escalón unitario cuando le aplicamos una derivada con respecto al tiempo? Se convierte en una función impulso unitario. Y nosotros ya sabemos que cuando tenemos una función impulso unitario, para la integral que determina la respuesta forzada, en este caso, la que sería la corriente forzada, la función de peso ponderada va a ser igual a la corriente, de tal forma que esta ya sería mi respuesta, esta expresión. Entonces, así de sencillo obtenemos la corriente forzada. Muy bien, por el momento terminaríamos hasta aquí esta serie de videotutoriales y proseguiríamos con más ejercicios en los próximos videotutoriales. Yo les pido que para practicar sustituyan los valores de R, de la resistencia R, que aquí vale 4 ohms, de la capacitancia, que aquí vale a 0.08, en el lugar que le corresponda, y obtengan la corriente para este circuito, la corriente forzada. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.